Ahí está habilitado la... Em, a ver. Un, dos, tres. Planeta Tierra llamando a todos los que están en la virtualidad. Espero que estén bastante bien. Si hay alguien que está, obviamente, enfermita, que se mejore pronto para que esté con nosotros acá. Oídos y ojitos a toda la información, porque esta semana, por ejemplo, mañana, o si están súper acostumbrados solamente a hacer las clases de su casa, mañana y el día miércoles no se tienen que conectar porque estamos con el sistema jornada. Vamos a dar las instrucciones, que esté muy bien. Ya, adelante, pasa. Mañana martes 27 y miércoles 28 estamos dando nuestra séptima jornada de evaluación general. Hoy día lo que vamos a hacer dentro de un rato más, vamos a conversar de la sexta jornada, independientemente, le dije vayan preparando ese material, pero si no lo trajeron da lo mismo porque lo voy a llegar, vamos a conversar la sexta jornada para que preparemos el próximo día. Vale, necesito, ustedes son seres visuales, así que necesito mostrar alguna de las posibilidades que vamos a hacer. Miren, yo sé que ustedes no tienen tanto tiempo absolutamente nada, nosotros están tratando de llegar y terminar
terminar el colegio, que sé yo, y todo, todavía obviamente les falta su resto. Por lo tanto, la probabilidad de que ustedes asistan a talleres, el 1 y el 2 que se hizo de biología, es súper. En la plataforma que ustedes tienen, existe la parte de ejercicio, ahí están todos los materiales, tanto si yo los controles, la jornada, todo, está todo. Dentro de eso, existe, y yo voy a aclarar eso porque algunos me dijeron que tenían ahí, que lo que era, porque como ahora se están, ahora algunos le estaban bajando un poquito más de tiempo, se encontraron con algo que no sabía lo que era. Entonces, dentro de los talleres de ciencia y biología, hay uno que se llama talleres de nivelación. Chicos, estos se hicieron en abril. Y es para los chicos que cuando dieron el diagnóstico les fue mal, entonces directamente se les contactó, se les hizo un taller de nivelación. Ya pasaron de rápido. Están, chao, así fue el que justamente lo fue. Después, y después existen unos talleres que se llaman de ejercitación que se han empezado a dar, donde el 1 y el 2 ya pasaron qué rato, pero muchos de ustedes, por no decir casi todos, no asistieron. Eso ya. Por lo tanto, como me interesa ya ir repasando, retroalimentando, voy a venir en un horario excepcional, que yo rara vez estoy acá, y son los días, que es el día, un día sábado, y ahora ya se va a concretar. El día sábado 1 de octubre, es decir, este sábado, entre, déjenme ver ahí, primero sé, entre las 12, lo tengo escrito, entre las 12 y 1, voy a estar en un horario de consulta extraordinario para quien quiera, completamente voluntario, conversando presencialmente, esto, nada de ir y ninguna de esas cosas. Taller de ejercitación 1 que tiene. Lo muestro porque este que usted tendría que descargar de aquí al sábado y checarlo un poquito para poder llegar y a partir de eso retroalimentar. Biomolécula, estructura, organización celular, de actividad celular. Como la primera parte que hicimos. Si bien es cierto y dice biología, mención y común, hay ciertas preguntas que no son de ustedes y claramente a veces las voy a decir. No hay pauta en el sistema para ustedes de esto porque esto, solamente las pautas las tienen si ustedes asisten a taller. Esto ya pasaba, así por eso puedo hacer esto que voy a hacer. Voy a hacer ese, voy a comentar ese, voy a conversar ese y este, que es el taller de ejercicio 2, que tiene como materia reproducción celular M&M, que es justamente lo que estamos citando, biotecnología, que es algo poquitito que vamos a ver hoy día, y evolución, que claramente no es. No, pues de mención. Si estos talleres tienen, y de hecho todos tienen un poco de todo, química, física, también, y nosotros. Eso van a ser los dos. Posteriormente, yo no sé cuándo van a subir, pero van a ser el taller 3 de ecología, pero obviamente eso se hace inscribiéndose por streaming y todo. Estos son consultas donde vamos a conversar estos dos talleres y ¿cuál es el requisito? Primero tener las ganas, nada más que eso, tener las ganas y claramente descargarlo, chequearlo un poco porque no van a venir acá a desarrollarlo, así que quiero decir, ya están perdiendo el tiempo en un desarrollo cuando ¿sabes? Oye, y esta pregunta de célula, ¿cómo se enfrentó y todo? ¿Cuál era de los talleres? Y con el concepto de la pandemia se perdió el concepto de claro, o sea, olviden cómo había una inclusión en la que daba la mano, o sea, no, pero hoy día obviamente se fue perdiendo por todo lo que obviamente, muchas cosas que se perdieron en 2 años, perdido en clases, tienen el diseño, la forma, el diseño de preguntas, y eso obviamente no hay que perder. Así que lo invito completamente voluntario, nadie lo voy a obligar, pero usted la semana no tiene tiempo, así que por lo menos eso es lo que hice. No es habitual que yo venga los días sábados, porque yo los días sábados estoy con reuniones de departamento de biología, yo pertenezco a la coordinación de biología a nivel nacional, y ese sábado, o sea, este sábado el jefe está fuera de Chile, así. Ahí me deja libre, no puedo venir para acá, porque no tan solo voy a estar con ustedes, sino en horario antes voy a estar con los chicos de química, en horario antes voy a estar con los chicos de tercero, es decir, voy a hacer un sábado que sea realmente fructífero y que obviamente me puedan tener en otro horario que obviamente habitualmente no me tienen. No es un horario de consulta, este es un horario extraordinario. Eso, yo no sé si les tinca, ustedes díganme, ¿les sirve? Algunos me dijeron que sí. Así que trataremos, obviamente, de más adelante seguir haciendo. Yo voy a tratar de que ustedes terminen, no pronto, yo no tengo nada que ver con eso, pero ya cuando ustedes terminen el colegio, ahí van a ver más cosillas por ustedes. Eso es, atención, sábado primero, este sábado de 12 a 1.
antes voy a estar con otra cosa, voy a estar con química, así que por eso estoy, y a primera hora voy a estar con los de tercero, así que tengo pero un sábado, pero súper así, súper concreto, dígame. Esto de acá, por eso te lo mostré, porque a veces están sacando otras cosas que no son. Están en full ejercicio. Abajo, en la plataforma, dice talleres y tiene que decir taller de ejercitación. Y el primero es biomolécula, estructura, organización, por eso lo muestro visualmente. Y el segundo dice eso. Ojo, que evolución no es de ustedes, por eso, pero también lo tiene, pero no vamos a estar haciendo esa parte. Eso. Y a partir de esto vamos a llegar, conversar, vamos ya retroalimentando. Tener las ganas y no se tienen que inscribir, entren a esta sala ese día sábado va a estar abierto, otro día está cerrado, pero yo no estoy acá. ¿Ya? Eso es. También les muestro. Eso que está ahí es justamente cuaderno de ejercitación que ya terminamos. Y las pautas que están ahí, en la pregunta 2 y 7 ya les dije que ya le había entregado esas pautas, no se realizan porque este año justamente esa materia no entra. Por lo tanto, va a llegar el momento en el cual, bueno, podría partir con esto. Ya, a ver, hagamos eso. Partamos con esto. Cuaderno de ejercicios 3. Fíjense ahí, tienen resumen, tienen mitosis, meiosis. Ojo que esa es la página tal vez más importante porque está esto que hay que aprender de memoria, entre los ogonios, qué sé yo, cito uno, cito dos. ¿Ya? Y ahí parten, atención, las preguntas. Así que en una de esas, ¿quiénes ya hicieron estas preguntas o simplemente se olvidaron? Ya, vale, partes tú nomás, listo. Dime las dudas. Sí, por supuesto. Mira, la parte está en la porque ya la había entregado. La 10. La 10, vayamos a la 10 al tiro. Ah, sí, eso me hace estar aquí sentada, eso sí, no me gusta mucho estar, pero bueno, es un cuento. A ver, la 10, déjenme ahí. Genética no entra, así que por eso obviamente estamos mucho más... Ah, sí, esta la han preguntado, su buen resto, adelante. Dice, es de cáncer. A una mujer de 60 años se le diagnosticó cáncer de mama. Al realizar una biopsia se encontraron células tumorales. Su oncólogo recomendó una quimioterapia que incluyó este fármaco, droga, y aquí viene, que inhibe la despolimerización de los microtúbulos. Es decir, si los microtúbulos no se pueden despolimerizar, los cromosomas no se van a poder separar. Porque con la despolimerización se separan, ya sean los cromosomas, los cromatídeos. Entonces, al no poder separar, porque ese es el análisis que hay que hacer, con la aplicación de este fármaco, la célula quedaría detenida ¿en qué? ¿En qué etapa se separan? En anafase. Por lo tanto, ¿en cuál queda detenida? En la anterior. ¿Y cuál es la anterior? Metafase. No, es que la E ya es la etapa como final, no tiene nada que ver, o sea, no, ahí los microtúbulos no tienen nada que hacer en telofase. Lo que pasa es que después de la telofase viene la división de citoplasma y eso lo hacen los microfilamentos, pero no son los microtúbulos. Ese es el punto. Ahí está. ¿Estamos con la 10? Ya. ¿Alguna más? A ver, ya, veámosla. Dice, una célula de mamífero producto de la primera división meiótica, hay que saber que producto de la primera división meiótica, el resultado es N2C. Eso hay que saber. Posee 8 cromosomas. Ya, entonces, el N es 8, por lo tanto el 2N es 16. Ya, ahí te dieron un dato. Después dice, esta información permite afirmar correctamente que una célula de este mamífero tendrá 8 cromosomas al término de la segunda división meiótica. El término de la segunda división es NC, es decir, atención, efectivamente va a tener 8 cromosomas. ¿Sí? Ya, después 2. 16 cromosomas en anafase 1, constitución de anafase 1, 2N4C. Por lo tanto, obviamente va a tener 16 cromosomas porque el 2N es 16. ¿Sí? Ya. Y la 3, Romano, no es constitución cromosómica, es una situación física. Si esos son los cromosomas homólogos, pasaron por ese, en fase 1, ahí tienen una tetra. Entonces, aquí ahora, si yo tengo 2, tengo una tetra. Si tengo 10 cromosomas, ¿cuántas tetras?
Si tengo 46, si tengo 16, ahí estamos. ¿Ya? ¿Ah? Sí, la 3 casi todo, es porque es una situación más bien física. ¿Alguna más? No. Ya, estamos, chicos, acuérdense que yo hablo en términos genéricos. La pauta se la entregué la otra vez, se las vuelvo a entregar y no más allá de la próxima clase, por favor, pregúntenme las dudas, porque ya por mi parte este está ok. Lo importante es esto, miren, yo sigo con esto, igual que ustedes. Después viene genética, nada de genética este año. Miren, todo esto, chao. Y este libro, este compendio se guarda porque atrás tiene pegado el capítulo 4, que es sistema endocrino, que todavía no parte con nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? No se bota la basura por si acaso. Estamos listos. Y después nos vamos a ir al 4. ¿Dónde tenemos que ahora? Al 1, pero no al 1, está listo. Si no, detrás está el 2. Y eso es lo que viene ahora que bueno. ¿Vale? Eso es importante llegar y tener. Dicho eso, hagamos algo. Comentemos la sexta jornada, conversémosla, veamos un poquito qué pasó y todo. Profe no la hice, bueno, aquí va a tener la alternativa de ver. Profe sí la hice, ok, sí, la verdad es que había que prepararle un poquito para esto. Aquí vamos. Miren, voy a aumentar ahí y aquí vamos. La pregunta número 1 es de habilidad en el pensamiento científico. Se les pone, como quieren este año, una comprensión de lectura y posteriormente uno tiene que llegar y manejar, en este caso, si observación, conclusión, pero esto es una hipótesis. ¿Y por qué? Porque dice, sin embargo, aún se desconocía si esto también se cumplía en organismos pluricelulares, pero gran parte de la comunidad científica de la época creía, y eso es una hipótesis. Así que, ¿cómo les fue con la 1? ¿Casa quienes dieron esta jornada? Bien, ya. Después la 2, algunos me dijeron, profe, pero es que este año no entra esto de acá, pero si esto en esquema que podría estar y no estar para la pregunta, porque le están haciendo una pregunta de proteínas. Y aquí vamos. ¿La unidad básica corresponde al aminoácido? Sí. 2. ¿Su función es ser el principal combustible energético? No, porque el principal combustible son los azúcares, que es la glucosa. ¿Biomolécula está presente en alimentos como huevo y carne? Correcto. Y por eso esta alternativa es dedo. ¿Cómo le fue con esa? ¿Quiénes lo dieron? No. Ok. Después, la pregunta 3 y la pregunta 4 tienen que ver con organelos. Sí, organelos. Incluso las 5 también. Y aquí vamos. Dice, en células animales, ¿cuál de las siguientes estructuras participa directamente en la síntesis de figomelina? Yo nunca lo vi. Vean lo que hay al lado, es un fosfolípido, es un lípido. Por lo tanto, ¿qué organelo fabrica lípido? Retículo endoplásmico liso. Posteriormente dice una inmunoglobulina. Es que no sé lo que es que le pusieron al lado anticuerpos, y los anticuerpos son proteínas. Retículo endoplásmico rugoso. Por eso la 3 es elefante. ¿Cómo le fue eso con esa? ¿Se les perdió por el lado de inmunología? Sí, ya. Esto de aquí lo vimos en proteínas. Si bien es cierto, nosotros no vemos sistema inmunológico, pero podría estar dado esa vuelta, así que hay que tener cuidado. La 4, pero esta es directa. La 4 no le fue tan mal, le fue bastante bien. El estudio fisiológico en células acinares pancreáticas, y esa cuestión que son células de un órgano y punto nomás, del páncreas, especializada en la síntesis de enzimas digestivas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. Y obviamente es retículo endoplásmico rugoso. Son proteínas de exportación. Ahí está. Después la 5. Había que asociar. Juguemos un poquito. ¿Quién tiene que ver con la permeabilidad selectiva de los que están acá? Membrana. Síntesis de proteína. Ribosoma, perfecto. Protección, a secas. Pared. ¿Y qué es lo único que hay de bacteria? El mesosoma. De hecho, lo dejaron para el último y lo hacían por descarte el mesosoma. 5 casas. ¿Cómo le fue con esa? Después, la 6 es de osmosis, pero tiene un grado de dificultad alto, porque se les pedía más, se les pedía una especie como de comprensión de lectura. Miren lo que dice.
El taigue es un arbusto, ya, listo, es una planta, y que da flores, y que tiene flores rojo intenso, y que crece en tales lugares. Recién la pregunta viene acá. Si se extraen células de los pétalos de las flores del taigue y se sumergen en un medio hipotónico, ahí está el concepto. Si es un medio hipotónico, ¿entra o sale agua? Ya ven, ¿entra o sale? Medio hipotónico. Entra, correcto. Entra así porque el medio hipertónico ahí sale. Acuérdense que el medio el que da comparado con el medio interno, entonces está menos concentrado que el medio interno, entonces por lo tanto entra agua. Si entra agua, ¿qué pasa con el volumen? Ya, mire entonces, vamos a la alternativa, dice, se mantiene, se va para la casa, disminuye, se va para la casa, se mantiene, se va para la casa, se quedan con dos. Si el detalle está, es que ahí andían dos iguales y aquí es donde algunos, en vez de poner el dedo, pusieron elefante. ¿Qué va a Pero aquí tiene que ver un poquito entre la química y nosotros. Si a un pigmento rojo le llega agua, se diluye, y si se diluye claramente va a estar más claro. Fija, eso es lo que había que manejar. 6 dedos. No, la dificultad fue alta porque había que descubrir qué pasaba si entraba o salía agua, qué ocurría con el volumen, y después más encima hacer el análisis del color. Por lo tanto, no le fue tan bien a esta. De los que están acá, esa parte no, cada uno lo maneja, así que yo no sé cómo le fue la primera en esta. ¿Esa? ¿No? La segunda parte es la que costó, así que pongan asterisco, así que a trabajar un poquito más. La 7. No, profe, pero si nosotros nunca hemos visto en este curso, me dijeron esto, criopreservación, y tampoco lo vamos a ver. Son análisis y son comprensión de lectura, y eso es lo que tienen ahí. Entonces, la criopreservación tiene como objetivo el mantenimiento de la viabilidad celular a temperaturas bajas. Durante este proceso, acuérdense que todas estas películas de ciencia ficción, cómo viajan, obviamente, tratando de llegar, los ponen a congelar para poder llegar y resistir más tiempo, las típicas películas, va por ese lado. Pero esto es raro. Durante este proceso, las membranas celulares son las estructuras que experimentan mayor daño debido a la pérdida de fluidez, alterando de esta manera su función y provocando un alto grado de fragilidad. La temperatura asociada al aumento de la rigidez de la membrana y la rapidez con la que suceden los cambios ópticos en los procesos de congelación y descongelación hace muy difícil el movimiento de moléculas a través de la membrana mediante el proceso de transporte activo, es decir, ocupando ATP. Entre comillas, y aquí está la pregunta que les quieren hacer. La disminución de la temperatura desde 25 grados Celsius a 10 grados Celsius reduce en un 60% la actividad de las bombas dependientes de ATP y la difusión facilitada es en consecuencia. Los procesos de difusión y osmosis son los que predominan en esta condición de estrés osmótico. No podemos cambiar absolutamente nada porque esto es sacado de una investigación científica que está publicada en tal y tal red. Atendiendo a esta etapa de investigación respecto de factores que afectan el transporte a través de membrana, en el párrafo anterior, el texto, entre comillas, corresponde aquí. ¿Por qué es una conclusión? Porque son datos con números. No es un experimento, ni una hipótesis, hay datos con a partir de tantos grados Celsius, esto es lo que llegó a momento. Eso es una conclusión, a partir de un experimento que claramente no está. Después de ahí, hay varias preguntas que nos saltamos porque es la parte de sexualidad que ya viene, pero la 11 es la que me interesa. Porque este año el DENRA ha ido sacando preguntas así como, no a todas las semanas, sino de repente una de física, de repente una de química, de repente no es ciencia y solamente preguntas que tienen que ver con comprensión de lectura como esta. Quiero saber cómo les fue acá, porque esta no es de nosotros, es fresquita, es de este año, es una pregunta nueva 2022 DENRA. Preocupados por los efectos de la radiación ultravioleta, un grupo de estudiantes busca determinar la cantidad de radiación ultravioleta a la que están expuestas las personas de su colegio. Para ello, planean utilizar un tipo de sensor ultravioleta para registrar a lo largo del día la intensidad de esta radiación en un lugar específico de la cancha de asfalto del colegio. Y en base a los resultados, proponer medidas de protección para las personas. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente una hipótesis adecuada al diseño experimental propuesto? O sea, ese es el experimento que hicieron. Oye, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la más cercana?
¿Por qué la no es? La radiación ultravioleta varía su intensidad según los lugares en que sea medida. ¿Por qué no es? Porque en el fondo no hay los lugares en el colegio. ¿Por qué no es B? La intensidad de la radiación ultravioleta varía según el tipo de sensor utilizado. ¿Por qué no es? Porque hay un sensor nomás, pues no hay varios tipos. Miren, pura comprensión de lectura. La intensidad de la radiación ultravioleta es máxima a una determinada hora. Por ahí va. Y miren la D. La radiación ultravioleta provoca daño. Eso es correcto, pero no hay nada de eso, obviamente, en ese texto que le entregaron. Este es directamente de 2022 para ustedes. Este es el estilo de pregunta que va a estar este año. La comprensión de lectura va a ser importante. ¿Cómo le fue en la 11? Bien, bien, eso es verdad. La 12 ya viene en nuestras vidas y esta está fresquita. Ese día no, pero hoy día sí, porque la materia la tenemos lista. La 13 dice, la imagen A muestra la fotografía de una estructura de material genético y la imagen B corresponde a su esquema. Después también viene otro igual que hay que preocuparse del esquema. Indicando algunas partes con números del 1 al 3. En la PDT de invierno pusieron un cromosoma con números también y este es como el clon del que hicimos de esa que aparece. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el punto número 2? Centrómero. ¿Y cómo se llama este 1? Cromatida. Y este otra cromatida. Y el 3 es un cromosoma duplicado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya, vamos entonces. Hay que afirmar, no es deducir, que el 2 es el punto de separación de las cromátidas hermanas. Cuando se separan las cromátidas hermanas, ¿qué pasaba? Había que hacer partir el centrómero por la mitad, por lo tanto es correcto. 3 corresponde al cromosoma duplicado y los que son apurones, ya listo, pero no leyeron, altamente descondensado y el cromosoma por definición es condensado. No, 1 corresponde a una copia resultante de la duplicación del ADN porque claramente eso sostiene, es un cromosoma duplicado, así que por lo tanto obviamente es la copia de la otra que está ahí. Estamos. Después de ahí, esta es como la imagen, que claramente lo único que sabemos de la imagen es que es anafase. Y su esquema, por lo tanto nos centramos en el esquema, presentan una etapa de edición. Ya, listo. Trabajemos esto. Esto está muy fácil. Si los cromosomas se están separando, ¿qué etapa es? Anafase. El problema está en anafase mitótica, anafase 1 o anafase 2. ¿Cuál? 2. En anafase 2 se separan cromátidas hermanas. Anafase 1 se separan cromosoma homólogo. Y en la fase mitótica se separan cromátidas hermanas. ¿Cuál es? Ah, pero es que no necesariamente te va a dar eso alternativa. Lo que pasa es que lo estáis viendo por colores. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La 1 o la 2? La 1. La única en la fase donde se separan cromosomas homólogos es la 1. Y ojo, miren el mono que está ahí. Se están separando los cromosomas homólogos. ¿Cómo yo puedo saber que son homólogos? Porque los cromosomas que se están separando están duplicados. En la anafase mitótica y en la fase 2 se separan cromosomas simples, son cromátidas hermanas las que se separan, así que eso tiene que estar bastante firme. Y aquí vamos. ¿Es una célula animal? Sí, porque es angiólogo. En división meiótica en la fase 1, correcto. ¿Se presenta la separación cromática hermana? No, son cromosomas homólogos. ¿Y la dotación 2N es 4? Esa en la fase 1, 2N 4C. ¿Cuántos cromosomas ven ahí? 4. 4. Y este tipo de pregunta, como la 15, es la que tenemos que hacer una pasadita por hoy. Dice, las aplicaciones de la biotecnología en el área de la salud humana y animal han sido de gran importancia en el desarrollo de vacunas, técnica de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. En este aspecto, las bacterias tienen una participación relevante como herramienta biotecnológica porque a partir de hoy ya se obtienen enzimas de restricción. No, sí, esto es lo que tenemos que ver. Ya después de ahí viene la parte, chicos, de ecología y ya vamos, ya con ecología, hacer ecología, vamos a estar con eso y después en la parte de sexualidad la vamos a tener todo. O sea, el objetivo de las clases de hoy día, la primera parte, porque yo creo que de más alcanzo a partir con ecología con usted, es esto. ¿Qué está ocurriendo acá?
Lo que pasa es que en el temario que se entregó para ustedes, viene algo muy implícito, no es tan explícito, que es una parte de biotecnología que habla de manipulación del ADN. Y algo, lo hemos analizado muchas veces. De hecho, quedamos de acuerdo, no de acuerdo, sino que gran parte de los profesores dijeron, no, a los chiquillos de común no se los pienso pasar porque si no les van a pasar lo ácido nucleico, ¿por qué? Y tienen toda la razón. Si es loco, porque no entra ácido nucleico y le están diciendo manipulación del ADN como biotecnología. Pero no voy a arriesgar. Ya no es algo para ustedes de lo que hoy día están pasando en los colegios, en ese curso que es relevante, la referencia que tenemos. Aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque por primera vez nos ponen algo de este estilo. Hagamos algo chiquitito para que ustedes estén preparados por si llega a haber alguna pregunta de biotecnología. Vamos entonces. Déjenme ahí. Acá los chicos. Primero, cuando uno habla de biotecnología, la biotecnología está siempre con nosotros, desde incluso tiempo de los romanos, griegos y todo. Porque la biotecnología, fíjense, esto lo saqué justamente del libro de octavo y primero medio, de este año, porque hay que ser de ese tipo. Y siempre el ser humano ha hecho biotecnología, pero lo que pasa es que nunca sabía cómo se nombra. La biotecnología consiste en el empleo de organismos vivos para producir una serie de productos, ropa, que se yo, todo lo del medio, en nuestro propio beneficio. Yogur, estamos usando microorganismos, en la levadura del pan también, antibióticos, etc. Es decir, eso es el concepto de biotecnología. Para poder usar microorganismos en nuestro propio beneficio, lo que tenemos que hacer con esos microorganismos muchas veces es manipular el material genético. Hay muchas técnicas de manipulación genética. Vamos a ver solamente dos. Una, porque es súper atingente al momento que nos está tocando vivir, y la segunda, para ir a responder esa pregunta que le acabo de mostrar, de enzima de restricción. Vamos con esto. Cuando hablamos de manipulación del ADN, que es nuestro material genético, primero, cuando se quiere amplificar ADN, es decir, cuando tenemos un gen de importancia, por ejemplo, que produce insulina humana, y queremos tener varias copias, atención de ese gen, ¿cómo lo hacemos? Amplificando. ¿Y cómo se llama la técnica? Se llama justamente reacción en cadena de la polimerasa, alias PCR. ¿Por qué creemos que puede venir? Por el PCR que ustedes conocen por el coronavirus, pero eso es tanta aplicación. Por lo tanto, ese es una segunda faceta. Dos, necesitamos obtener el gen de interés, varias copias. Necesitamos cortar ese gen de interés y pegarlo. Para poder cortar la molécula de ADN, se necesitan lo que se llaman enzimas de restricción, que son justamente la pregunta 15, obviamente, de la sexta jornada. Lo que voy a ver en el PCR es cómo se hace. Súper general. Y lo segundo, ¿dónde se obtiene la enzima de restricción y para qué sirve? Con eso estamos, no requiero más. Y después nos vamos a la aplicación. No le puedo decir en qué página del libro está porque esto a nosotros nos sorprendió que este año lo pusieran en la parte de común porque en mención siempre estaba todavía. Lo que pasa es que tampoco ha sido tan preguntado. Así que, pero este año algo hay que parece que por ahí viene algo para ustedes. Justo les tocó menos contenido, pero esto de acá para nosotros es bastante atípico. Entonces, veamos un poquito cómo se hace un PCR, que uno lo asocia con el cuento de coronavirus, pero más que eso. Y posteriormente veamos qué son, para qué sirven la enzima de restricción. Aquí vamos. Como no necesito un esquema tan exquisito y salgo de este. Esto que está acá es una molécula de ADN, ¿sí? La que se saca justamente cuando llega con el algodoncito, me sacan secreción, eso lo quita. Posteriormente se lleva a un laboratorio, se aumenta en temperatura y esas hebras se separan, no vamos a hacer la técnica, y les pone encima de yo tengo
a partir de una molécula tengo 2. Se vuelve a hacer lo mismo, a partir de 2 tengo 4, y después a partir de 4 tengo 8. Esto se llama justamente la amplificación del ADN. ¿Por qué se hace esto? Y hay ocasiones en que se requieren varias copias de ese gen de interés. Por ejemplo, el gen que tiene la información para producir insulina humana. Y ese es el punto. Si de ahí partió. Posteriormente, cuando a ciertos virus y bacterias se le conoce la secuencia de ADN, uno puede sacar ADN de la persona y por esta técnica ir chequeando si en esta molécula de ADN se encuentran trazas de esa bacteria o de ese virus cuyo secuencia se conoce, porque si no se conoce imposible. Y en ese momento da positivo que es justamente el concepto del PCR para el coronavirus. Es decir, para el coronavirus se aplica justamente a partir de estos y ahí se reconoce la secuencia del virus. Para otro, ¿qué interesa? Tener unas varias copias de ese gen de interés, por ejemplo, para poder producir insulina humana. Después le voy a decir por qué lo doy tanto por eso, porque hay una probabilidad muy alta que lo viven. Bueno, y ahí está la forma de sacarlo. Entonces, es bastante vigente hoy. Vamos con esta, creemos que por aquí puede venir. La enzima de restricción la fabrica la bacteria para defenderse de los virus. Nosotros no fabricamos enzima de restricción, lo que pasa es que fueron descubiertos. Lo que hace la bacteria, solamente se lo digo nomás para que lo sepa, después le digo para que se aplique el importe del esquema más simple que tiene, que es el DAO. Lo que hace la bacteria es producir la enzima de restricción y cortan el material genético del virus y con eso lo dejan inactivo. Cuando se descubre que existía esta enzima que cortaba en ciertos lugares, se empieza a trabajar, se empieza y se descubre que esta enzima puede cortar secuencia de ADN en lugares específicos, creando moléculas recombinantes. Y eso es lo que se quiere. Miren el bonito. Piensen que este es el ADN original de la bacteria y piensen que ese de ahí es el gen que lleva la información para producir insulina humana. Con enzimas de restricción cortamos. Ahí está, sí, eso sí. Y posteriormente con otras pegadas. ¿Y cómo se llama esto? ADN recombinante. ¿Qué es un ADN recombinante? ADN de dos especies, bacterias y humanos. Y eso es. O sea, esa es la base. Si tampoco son 18 preguntas, no nos van a ir a atacar como si nos le pueden atacar el chico de mención. Para nosotros, si llega una pregunta, va a estar más o menos dando vuelta por este. ¿Vale? ¡Ánimo! Ya sé, esta semana le está costando, está recién regresando al colegio y más encima tienen que estar con esto que supuestamente nunca había estado y tal vez por ahí está. Tengo colegas que no van a hacer esto, pero yo quiero dormir tranquilo, porque si llega a estar, basta con que ustedes estén hoy día, aunque están durmiendo, por fuera se lo está llevando, pero si llega a aparecer esa pregunta, se van a acordar y van a poder sacarla. Además, estoy tratando de acercarme a la pregunta más común. ¿Vale? Esas son enzimas de restricción, no quiero más. Corta y con eso se puede formar ADN recombinante. Lo que vamos a hacer es formar insulina humana. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, para hacer clonación molecular, es decir, tener varias copias de una proteína en cuestión, ¿qué necesitamos? Enzimas de restricción que cortan, las tenemos. ADN recombinante, el ADN de la bacteria más el ADN humano, lo tenemos. ¿Qué nos está faltando? Un vector de clonación. Es decir, tenemos que saber que es un vector de clonación. Algo que nos lleve este ADN recombinante dentro de una bacteria para que ella empiece a fabricar, obviamente en este caso, por ejemplo, la insulina, la hormona de crecimiento. Nos está faltando solamente para hacer esto, en términos generales, que es un vector de clonación. Y ahí van a aparecer nuevamente las bacterias, pero además van a aparecer los virus que nosotros no tenemos que nosotros no vamos a ver inmunología. Es aquí donde vamos a conocer un tipo de virus que no es el coronavirus ni el del cielo, no, es otro. Y con eso ya tenemos en cuenta compartimos. ¿Ah? ¿Podría decirlo en perdón? Pero decir lo que había dicho. Lo que pasa es que el esquema habla más. Mira, tiene ADN original que puede ser de bacteria o de virus, tiene un gen de interés que puede ser el gen donde está la insulina humana, la enzima de restricción que corta, otra que pega y está ADN recombinante. Con este ADN recombinante, con la enzima de restricción, podemos formar un vector de clonación. Y ahora vamos a decir qué es un vector de clonación. Eso. Un vector de clonación son moléculas de ADN
transportadoras a la cual se le puede introducir nuevos genes con facilidad. Se han descubierto 2 vectores de clonación. Un ADN en bacterias y un ADN en virus. En bacterias lo vimos hace un tiempo atrás, se llaman plácidos y ADN bacteriano. Les voy a mostrar un momento. Y bacteriófagos son virus que atacan a bacterias que tienen ADN. Esos son los 2 vectores de clonación que tenemos. Primero un poquito de bacteria, después les voy a mostrar por qué el virus simplemente es un buen vector y ya con eso estamos. Entonces, los plásmidos lo vamos a volver a recordar, hemos visto que era un ADN circular chiquitito, y los bacteriófagos nunca habíamos hablado nada de virus. Por primera vez, justamente con esto vamos a hablar. En la próxima vez que vamos a hablar de virus, es cuando estemos un poquito con el VIH. Nosotros no tenemos esa materia más que por la parte de infección de transmisión sexual. Y claro. Ya sacar. Ahora voy a ver un poquito plásmido, a recordar, y posteriormente el bacteriófago va a ser, tampoco quiero tanto más, ni ya sabe, pero... esta es una bacteria, y el ADN, ella tiene, es circular. Ahí está la forma, el color. Recuerden que la bacteria tiene fragmentos de ADN chiquitito, circular, que no es uno, puede ser más uno, que se llama plásmido, y en su momento dijimos que ahí estaba la resistencia al antibiótico. Hoy en día, además se sabe que a este ADN se le puede introducir genes con facilidad. Ya posteriormente llega, se le introduce y sigue haciendo su vida, y al igual como parte de su vida, simplemente cada vez que hace metabolismo está leyendo ese material genético y con eso está fabricando la proteína genética. Por lo tanto, a ver, lo que se descubre es que la bacteria es como tomar agua, incorporar genes de otro lado. O sea, es como parte de su vida, lo hace habitualmente y eso que hace obviamente se utiliza. De hecho, voy a volver después de ese acto con la parte de la insulina y ahí lo vamos a ver. Lo menos es quiero hipertrofia. ¿Qué es un bacteriófago? Virus que ataca bacterias, que es un material genético ADN. ¿Por qué es un buen material? ¿Por qué es un buen vector de clonación? Porque esta forma de virus es un bacteriófago, ataca bacterias, solamente bacterias. Por eso gancha y posteriormente como una jeringa inserta el material genético. ¿Qué parte de su capacidad hace poder ser un buen vector de clonación, la capacidad de infección? Tan bueno infectando, tan bueno metiendo material genético que simplemente, obviamente, esa capacidad lo hizo un buen vector de clonación. Yo por eso más no requiero. No es más. Nosotros no hacemos inmunología, o sea, no estaríamos
¿no? Entonces tenemos enzima de restricción, tenemos factores de clonación, nos está faltando la utilidad de todo esto. Y por lo tanto, por ahí va. ¿Qué nos sirve toda esta biotecnología? Y eso se estudia dentro de lo que se llama ingeniería genética. Y seleccioné dos utilidades súper concretas. La primera, formación de productos genéticos como la insulina humana, que le damos a un cuadrito más o menos se hace. Y la segunda, algo que sí nos puede tocar, porque a partir de esto se pueden formar organismos transgénicos. ¿Qué son los organismos transgénicos? Son animales o plantas que tienen genes foráneos, es decir, genes de otra especie. A veces el animal transgénico es más lejano, pero un detalle genéticamente. Porque las condiciones del medio donde estamos son muy adversas, por lo tanto prácticamente no hay ninguna planta que pueda vivir en el desierto con sequía y con estos cambios climáticos, por lo tanto simplemente se han tenido que llegar a hacer plantas transgénicas para que nosotros tengamos que comer. Algunos me dijeron, profe, pero es que yo no, yo tengo mi huerto, pero ya, ok, lo que pasa es que no le está poniendo fertilizante, pero ¿de dónde obtuvo la semilla? Todas las semillas son transgénicas, y no hay ninguna que no lo sea. Y no es malo, al contrario, esto nos está haciendo que nosotros podamos tener alimentos. ¿Ya? Entonces, voy a ver un poquito la base muy general de cómo se obtiene el insulina humana, pero muy general, ¿no? Y después voy a hacer el uso de plantas transgénicas. La base es un modelo. Los diabéticos tipo 1, o sea que este año nosotros no lo vamos a ver porque no está concepto de diabetes, pero sí nos bordea cada rato esto, son las personas que debutaron, eso es química, que fueron diagnosticados para muchos un poquito ácido, como diabético tipo 1, otra que nada supone, vamos a ver una vuelta como ácido. Aquí, su cuerpo está fabricando anticuerpos contra la célula beta, es decir, hasta de aquí, y no tiene insulina. En los tiempos de Aristóteles, solamente se probaba en orina si la dulce persona muerta. No había diabetes, no había nada. Y posteriormente, muchos de diabetes solamente era muerte. Nada más, no había nada. Después se descubre que una insulina muy cercana a la de nosotros era la insulina del chanchito del tanque. Y se utilizó esa insulina, pero había muchas reacciones. ¿Hasta cuándo se habla de esta técnica? Esto es ya la ingeniería genética y esto realmente es razón de ser de la ciencia. Miren, esta de aquí es una bacteria. A esa bacteria se le saca el tanto. Con enzima de restricción se le corta y se le agrega el gen que ya ha sido descubierto que produce la insulina humana. Posteriormente, esa ADN recombinante se le mete a esta bacteria y esta bacteria es como tomar agua y se le introduce. ¿Y ya qué hace? Va al preo, va al cine, va al colegio, y cada vez que hace su vida está simplemente expresando ese gen y está fabricando proteína humana, es decir, la insulina humana. Posteriormente se purifica y esa es la que se entrega a todos los diabéticos, uno en cada consultorio, en cada hospital. Es decir, esto es realmente la razón de hacer ciencia. Eso es el propio beneficio. Ellos antes estaban muertos. Hoy día tienen una expectativa de vida muy, muy buena. Esa es la primera. Y la segunda, que nosotros creemos que por ahí va, las plantas transgénicas. Por ejemplo, partamos con el tomate tibio. Antes lo mirábamos y se echaba a perder toneladas de fruta y de cuánta cosa más, todas las crecían imposibles. Hoy en día se retarda su madurez, la carne es un poquito más gruesa y obviamente tenemos más tomates más tiempo y eso es importante. Las papas antiguamente solamente estaban todas con una especie de gusano, no se podían utilizar. Hoy en día incluso se usan menos aceite para poder freírla. Maíz también lo mismo. Esto de acá es un loco súper, esto funciona más así como súper rico. Ese maíz se le introduce varios aminoácidos que son esenciales. Para tratar con nosotros no es importante. Pero hay lugares de este planeta donde hay seres humanos que se están muriendo de hambre porque no tienen comida, hambruna. Es una mala distribución de los recursos, nada. ¿Ya? Ahora, pero nosotros ahí nos decimos,
Nada que hacer, son otras políticas más amplias. Entonces, ¿qué se hizo? Se mejoró un maíz que se le puso toda esa base y ellos no pueden comer. Se le hace una pastilla y se le entrega para que puedan vivir. Niños, qué sé yo, adultos, y con eso, obviamente, estamos haciendo que personas que simplemente por el hecho de nacer en países que no tienen una mala distribución morir, hoy día ya nacen. Se logró al maíz introducirle el gen de resistencia a la sequía de un cactus. ¿Y eso qué quiere decir? Que muy pronto, tal vez en el futuro, vamos a estar teniendo plantaciones que va de aquí hacia allá. Eso era lo que quería llegar y mostrar. Puede ser que no venga ni una pregunta, pero si llega a haber alguna, yo voy a dormir tranquila y decir, ¡qué rico! Fuera ahí. Es decir, quiere decir que lo van a tener. Ya. Estamos, ahora sí que ya sellamos. Vamos a hacer algo. Voy a pasar a asistencia y vamos inmediatamente a ir a... vamos a ir a ecología. Sí, llegó un momento ya de entrar en un tema emblemático. Libro, toda la parte de ecología de poblaciones tienen un libro. Eso es bueno para ustedes, porque había harto, mucho gracias. Parte de comunidad en adelante, página 139, echen un vistazo y acuérdense que ya vamos a estar con este, pero por el que está atrás. Y no todo lo de ecología en este año, así que estamos bastante bien. Yo mientras paso asistencia, inmediatamente tomamos esa materia. Chicos que están en la virtualidad, voy a pasar a asistencia. La única alternativa de yo saber que están ahí es que ustedes abran micrófono o escriban. No tengo otra. Hola, profe. Consuelo Barzúa, Brian Alarcón, Pavel Andrade, gracias. Alonso Aranguis, gracias. Nicolás Arraiza, Agustina Rascaeta, gracias. Matías Campos, gracias. Emilia Canales, gracias. Cristóbal Cayupán, Pedro José Chandía, Daniela Durán, Felipe Espinosa, Nicolás Figueroa, Matías Fuentes. Presente, profe. Ya, listo, gracias. Santiago González. Gracias, Santiago. Vanessa Gutiérrez. Presente. Ya, listo. Gracias, Vanessa. Matías Martí Corena. Pablo Mella. Gracias. María José Naranjo. Presente, profe. Listo, gracias. Benjamín Olivares. Gracias. Benjamín Osorio. Matías Palomera. Sí, ya me di cuenta que abriste por ahí el micrófono, Matías. Vicente Riquelme. Presente, profe. Listo, gracias. Maximiliano Sandoval. Ok, gracias. Isidora Santander. Madeleine Silva. Juan Ignacio Ureta. Gracias. Matías Urra. Raúl Valdés. Benjamín Zárate. Gracias. Antonia Zúñiga. Gracias, Antonio.
¿Hay alguien de los que está en la virtualidad que crea que porque no abrió micrófono o no escribió haya quedado ausente? Ok. Si bien es cierto, toda la primera parte que Ecología de Poblaciones no entra este año, eso es bueno, pero hay que tener cuidado. Porque, claro, parte de comunidad, pero ¿qué es una comunidad? Un conjunto de poblaciones, por lo tanto, igual tenemos mínimo que saber cuál es la definición de población, algunas definiciones de ellos, de los ecólogos, y ya con eso después nos quedamos netamente en la parte de comunidad. Los ecólogos son la creme de los biólogos. No cualquier ecólogo. A ver, de partida no existe la carrera de ecología. Usted entra en la biología, posteriormente hay que sacar un magíster, después un doctorado, tener un ecólogo, 12, 16 años fácilmente, una cosa así. O sea, bueno, de hecho, los ecólogos son los que se les llama, tienen el título de doctor, porque ustedes saben que hay un título y no todos los médicos son doctores, pero no vamos a estar con eso. Ya. Ecologista podemos ser cualquiera, pero ecólogo no. Así que, y como son la gran de la y le ponen nombre a su vista, a todo lo que nosotros conocemos con otro, vamos viendo un poquito. Ya, de hecho, en un curso, ya me dijeron, ahora sí, pues ya estábamos con serio la cuestión así, ahora sí, ya tengo árboles, tengo montaña, una cosa de ese estilo. Veamos que obviamente si eso le gusta un poquito. Volvamos al inicio de este curso cuando hablamos de niveles de organización. Moléculas, átomo, molécula, de ahí macromolécula, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, conjunto de organismos de una misma especie o dos. Población interactuando con unidades, todas las compañías interactuando con el medio de rodea, ecosistema. ¿Qué es lo que estudia la ecología? Los ecosistemas. Ahora, este año la práctica partir ahí, pero yo, si no sé por lo menos que una población, menos puedo llegar al concepto de comunidad. Por lo menos, vamos primero a ponernos de acuerdo en ciertos términos, son términos ecológicos, y ellos hacen y deshacen y ponen nombre a lo que ellos quieren. Ambiente es todo lo que rodea a un individuo. Pero ese ambiente puede ser un ambiente abiótico, que nos enseñan en el colegio. Abiótico es lo que no tiene vida. Puede ser los muebles, puede ser el chupe, puede ser la silla, todo eso. En el ambiente un poquito más natural, el agua, las piedras, el aire, etc. Pero también a nosotros nos rodean otros seres vivos, y esos van a ser bióticos. Puede ser que en esta sala, bueno, nosotros mismos con nosotros mismos, otros humanos con otros humanos, puede ser que tal vez tengamos alguna bacteria dando vuelta, algún virus dando vuelta, entonces siempre nos rodean otros seres vivos. Entonces, ahí estamos repetiendo. Vienen ellos y hacen como sinónimo otro nombre que es netamente ellos. Le pusieron a biótico biocenosis. Y vamos a tener que manejar eso, que la biocenosis es lo biótico. Y le pusieron a abiótico biotopo. ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar y poner sus cosas, manejan otros nombres. Ya. Hasta ahí estábamos requeridos. Y ya hace como unos 8 años atrás o más, cuando de repente decían, a ver, conjunto población interactuando. Y obviamente en el pasado poníamos comunidad y estábamos al otro lado. Y ahora no está comunidad. Es decir, ¿qué es lo que hicieron además? Homologar comunidad a biocenosis. Por lo tanto, ahí tienen que también tener cuidado. Por eso dije, lo mínimo, pero que ustedes manejen, obviamente, esos temas.
Cuando hablamos de población, sí, no podemos, por último, saber qué es una población y cuál es la característica más relevante que nos va a seguir dando vuelta en otras cosillas. Así que aquí vamos. Cuando hablamos de una población, ¿qué es una población como descripción? Conjunto de individuos de una misma especie que habita un espacio y tiempo determinado y que se puede reproducir entre ellos y tienen descendencia. La mosca de la fruta que está en un racimo de uva acá en Chile, ¿será población con la mosca de la fruta que está en un racimo de plátano en el Ecuador? No. ¿Es la misma especie? Pero no es la misma población. Los árboles de damasco que están en el patio del Pedro de Valdivia, Maipú, aquí no hay, estoy inventando. 2022. Con los árboles de damasco que estuvieron en el 1818, que seamos maipúcinos de corazón, en ese mismo lugar. ¿Son población? No, porque ¿qué es lo que nos dice? El tiempo. ¿No? O sea, ojo con eso, o sea, el concepto de población es fundamental. Conjunto de organismos de la misma especie que habitan un espacio y tiempo determinado y que se pueden reproducir entre ellos, si no estamos mal, ¿no? El concepto se nos pierde. Entonces, población se limita solo a organismos con reproducción sexual, porque si se pueden reproducir entre ellos. Puede tener una población de bacterias, sí. Y la población, y ellos se reproducen, si lo importante es tener descendencia fértil. Ahora, lo que pasa es que como la orientación va por el lado de esto, de nosotros, o de mamíferos, o qué sé yo, no llegue los insectos. Bueno, pero efectivamente puedo tener una población de bacterias, tranquila. Ahora, ¿cuál es la característica que nos va a seguir más adelante? Y que si no la digo hoy día, más adelante pueden enganchar con el sector densidad. Pero la densidad no es masa partido volumen acá. ¿A qué se le dice? ¿Verdad? Pues no es eso. ¿A qué se le llama densidad poblacional? Al número dividido por área. Tanto diente de león en metros cuadrados. 4 protozoos en una cápsula de Petri. O sea, yo puedo decir que la densidad es, por ejemplo, las 10 palomas que pasaron por fuera de mi casa. Entonces, hay que ser más concreto. ¿Y por qué? Porque más adelante vamos a ver unas pirámides de números. Y habitualmente esas pirámides de números siempre hacen el distractor con la densidad. Y esa pirámide de números no tiene densidad. La densidad es número dividido por área. Y cuando no está esa relación, no hay densidad, no la podemos sacar. Eso es lo único que es la población. Y ahora me voy a la página 139 con comunidad. Y ahí también tenemos que ajustarse estos nombres. Cuando hablamos de comunidades, también tenemos que partir de eso. Comunidades son conjunto de poblaciones interactuando entre sí, que viven en un espacio y tiempo determinado. Esos son comunidades. Para poder entrar a las relaciones de comunidad, necesitamos dos conceptos, hábitat y nicho. Hábitat lo maneja, lo sabe, pero nicho es el que obviamente hay que trabajarlo un poquito.
Jamás lo hemos perdido. En concreto, es el lugar físico en que vive el organismo. Yo no necesito más que llegar y decir, puede ser litoral, puede ser un bosque, puede ser debajo de la tierra, si que son organismos, si yo, más chicos, el lugar físico, simplemente lo digo. Jamás lo hemos perdido, jamás. ¿Qué viene? El que viene como un concepto tan ecológico, se requiere trabajar un poco. Nicho ecológico. No existe una analogía en ninguna ciencia. Es un concepto ecológico, nada más. Entonces, de repente uno dice, ya, es el rol ecológico. Sí, pero es que más que ser un herbívoro, es el total de los recursos bióticos y abióticos utilizados por la especie en su medio ambiente. Es decir, todo lo que hace. Yo le voy a dar un nicho ecológico. Existe una especie de conejo silvestre chileno que vive en la sexta región, en la precordillera. Habita tales estratos herbáceos, tiene su madriguera en tal lugar, se reproduce entre tales meses, tiene sus crías entre tales meses, come tal y tal planta, su principal depredador es tal, sus principales competidores son tal, es decir, todo, todo. Eso es, atención, un nicho ecológico. Por lo tanto, esto voy a decir muchas veces, ¿qué ocurre si tenemos dos especies distintas que ocupan el mismo nicho o nichos similares? Es decir, necesariamente en qué van a tener que echarse, en competencia. Y de ahí empezó las relaciones interespecíficas dentro de una comunidad. ¿Ah? Sí, entra, pero por eso en todas las jornadas hemos puesto preguntas de ese tipo. La página 139 están todas las interacciones ecológicas, pero yo se la hice no como la tabla, pero miren un poquito cómo llegué y tomé esta. La comunidad, hay algunos aspectos de la comunidad que, por ejemplo, como sucesión ecológica, no entran. Por eso es importante estar atento a la clase para llegar y decir, oye, qué cosa entra y qué cosa no entra. ¿Ya? Ya. Con eso van a sobrevivir y no se van a quedar dormidos, una cosa así, ¿no? Ya. Así que la próxima vez, por favor, traer una clase completa porque va, no, para todo el mundo. Ya. ¿Ah? Ya. Interacciones entre organismos de una comunidad. Vamos entonces. Aquí nos vamos a quedar harto rato. Relaciones interespecíficas. Primero, ustedes no ponen los signos, están preestablecidos de antes. Ustedes no ponen los nombres, están preestablecidos de antes. Y los gráficos que están asociados a estas relaciones son clásicos. Lo que pasa es que como no los conocen, si a ustedes les aparecen esos gráficos, empiezan a hacer todo. Cuando uno conoce los gráficos de creación y competencia, ya no hay ninguna pregunta que simplemente la dejan fuera. Y aquí vamos. Positivo es un beneficio. Negativo es un perjuicio. Y cero no está neutro. Esto es un poquito de orden que luego voy más o menos. Competencia es negativo para las dos especies. ¿Por qué? Porque los dos están compitiendo por un mismo recurso, por lo tanto, los dos van a estar perjudicados. Depredación, ese es fácil de sacar. Positivo para el que come, negativo para el que fue comido. Obviamente, sí, claramente ahí hay uno que está muerto y otro que está vivo. Amensalismo, un nombre raro. Esto solamente es la partida, tengo que verlo uno por uno. Amensalismo es negativo por uno, pero para el otro es cero, neutro. Simbiosis es vivir juntos. El término simbiosis aparece el concepto de evolución. Toda la simbiosis y esta interrelación son producto de la evolución de la especie, pero nosotros no evolución.
Dentro de la simbiosis tenemos mutualismo y protocooperación, que los dos se ven beneficiados. Entonces, ¿para qué tengo dos nombres si tengo obviamente beneficio para los dos? Es que el detalle que vamos a ver es que en el mutualismo las especies no se pueden separar, si se separan, mueren. Realmente se pueden separar. Juntas bien, ¿lo separaron? Obviamente, en cuál. Pero es que ya viene esa parte, solamente mutualismo. Estos son nombres que estuvieron vigentes hasta hace poco, mutualismo y protocooperación. Hoy día se llama mutualismo facultativo y mutualismo obligado. Vienen toda esa parte. Comensalismo, positivo para uno, el otro es cero. Y parasitismo nuevamente separado. Por ejemplo, piensen en el piojo y en el humano. Para el piojo es positivo, para el humano es negativo. Pero la diferencia está es que ¿por qué es distinto a la depredación? Porque rara vez el parásito, que para ti es más chico, va a estar matando al hueso porque si no también muere. Negativo a uno y cero a otro. Pues ya viene todo. Si viene, si es que viene, los tengo todos. Primero el más importante, después, por ejemplo, competencia de creación, fijos que salen. Entonces estoy dando la prioridad. Un ejemplo de mensalismo podría ser el hongo penicillium con la bacteria. Simbiosis significa vivir juntos. Simbiosis, tú me estás preguntando simbiosis. No, el círculo que lo ves. Negativo, perjuicio. Positivo, beneficio. Cero es neutro. Neutro, no está ahí. A lo mismo, si estamos. Y acá preguntaron de mensalismo, hongo, penicillium y bacteria. Pero ya bien. El hongo la mata y la bacteria, atención, no la hace nadie. Viene porque les digo, hay que hacer ejemplo absolutamente. Voy con la madre primaria. Competencia. Aquí la página 140, 141. Oye, la 142, la 143, la 140. No, es mucho, tampoco vamos a estar con cada experimento. No, tenemos que llegar a trabajo. Pero sí descubrir los gráficos. Y experimentos que son emblemáticos que pueden estar ese día con nosotros. Antes de llegar a entrar con el detalle, el gráfico y todo, necesito algo. Lo que pasa es que nos puede venir un distractor, porque existen dos tipos de competencias. Si yo les digo competencia intraespecífica y competencia interespecífica, ¿qué entienden por eso? Intra e inter. ¿Cómo a ver? Ya, ¿y cómo se llaman los miembros de una misma especie? Población, pues si por eso necesita. Es decir, cuando la competencia es dentro de una población se llama interespecífica y cuando es con especies distintas se llama inter. La pregunta que más nos van a hacer va a ser, ya. Entonces, yo dije, no voy a estar dando nombres de tititum, caudatum. No, los ejemplos que les voy a dar, hasta un niño chico lo va a entender. Miren. Competencia intraespecífica. Individuos de la ASP, no voy a olvidar, estoy viendo que individuos de la misma especie. Miren lo que les puse. Vacas con vacas por pasto. O sea, ya. Ovejas con ovejas por pasto. Competencia interespecífica. Individuos de diferentes especies. Vacas con ovejas por pasto. Ya con ese ejemplo lo sacan inmediatamente. Ya no tienen que estar pensando ese día que es. Porque con ese ejemplo los tienen y listo, ya. Nunca va a ser. Y simbiosis era como vivir. No puede entrar como en esa categoría. Lo que pasa es que esos son definiciones que vienen de la parte de evolución. De evolución. Entonces, como nosotros no vemos evolución, solamente asumimos. Bueno. Eso es no, es que vienen como definiciones de ese lado. Ahora, rara vez en común nos han dicho, oye, esto es simbiosis, no es simbiosis, no. Es al dedillo. Nos dan, oye, los ejemplos de la jornada. Tengo esto, otro, ¿qué relación? O este gráfico, ¿te fijas? Directo. Entonces solamente hay que llegar el juego, no nos van a preguntar. ¿Cuál de estas dos competencias creen ustedes que es más intensa, más fuerte en la naturaleza cuando se da?
¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es tinca? ¿Ah? ¿Inter o intra? Inter. Es la intra, ¿sabe por qué? Porque como son individuos de una misma población o de una misma especie, ¿qué es lo que pasa? Están ocupando exactamente los mismos recursos. Entonces, ¿cuándo ocurre competencia intraespecífica? Cuando los recursos son limitados. Pero como son la misma especie, obviamente ahí la lucha es mucho más intensa, pero se da solamente cuando los recursos son limitados, nada más. Yo dije, ¿pero para qué le voy a dar? Bueno, miren lo que le hice trabajar preguntas de ¿cuáles son los posibles resultados de una competencia? Me quedo con interespecífica. Interespecífica básicamente son dos. Uno, exclusión competitiva. ¿Por qué entre paréntesis puse la UC? Porque es el científico que descubrió este tipo de relación de competencia. Y para todos lados, en la jornada Gauss-C, entonces vamos a tener que ver un poquito el experimento Gauss. Una especie es obligada a abandonar el área. Eso es exclusión competitiva. La especie mejor adaptada se queda, menos adaptada es sacada del lugar. Y la otra es la coexistencia. Es decir, puede haber dos especies que compitan y que puedan seguir coexistiendo, sí, pero para eso va a tener que dejar parte del recurso. Y ahí vamos a entrar, bueno, si hay que llegar y manejar los dos. Hay una tercera posible respuesta, pero esa es la extinción de una especie. Y la verdad es que el gran extinguidor de este planeta, adivinen, ¿qué no son? Nosotros. Así que si hay alguna especie que es osado a competir con nosotros, nosotros la hemos. Bueno, es que no, ¿cuánto me queda? Me queda harto, ¿no? ¿Cómo no? Uy, de un viaje me dijo, no, como que ya ¿no me quedan 10 minutos? Ay, como ya tocaron, listo, ya. O sea, me están diciendo que corte, esa cosa me están diciendo a mí, ¿ya? No, si tienen toda la razón, no, de verdad que me están diciendo la verdad. Oye, sí, no, sí, está bien. Ya, miren, el próximo lunes tenemos clase, porque ahora ya hay que decir, oh, tenemos clase, me ha tocado como, pero la ley de la compensación a lo otro no, y así vamos. El próximo lunes no es un día para faltar, porque vamos a estar ya en plena ecología, tenemos los gráficos, vamos a seguir avanzando en ecología, pero muy así, no requiere, o sea, se va más rápido, así que tengan como algo. ¿Qué les pido? Que vayan sacando de los baúles de los recuerdos que tenemos. Porque parece que acá se conocía. Está pegadito. Si alguien el día sábado está por aquí, venga a entrar en un poquito. Recuerdo taller ahí todo. Si alguien no alcanzó eso son las pautas, que es una clase. Y mañana, atención, acuérdense que a las 3:15 el lenguaje, y después a las 5 nos vamos el matemática y un día miércoles la más importante, que es así que, pero es súper subjetivo, así. Traten de asistir a aquellos que sí creen, porque los que no, siguen no. Son menos salados. Ahí ya se quedaron muy sacrificados, así que tuvieron que comer pantalla. Chao.